Muy buenos días. Este es tu programa, Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie, La Santidad. Y hemos estado mirando ya, entre otros aspectos, que la santidad y el pecado son opuestos y que Satanás ha venido a ser la personificación del mal. Pero esta mañana quiero llevaros a pensar, a ver otro lado de este asunto del pecado. Dios no solamente es santo, Él es la autoridad misma, por eso es el Señor. Él tiene toda autoridad, es la autoridad suprema, y el pecado precisamente también es lo contrario a Dios en ese aspecto. Por eso este primer ser que pecara, el querubín grande protector, es presentado como el primer rebelde, que es el pecado que se opone a la autoridad de Dios. Veamos esto. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, dice muy bien la escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí lo tenéis. Este ser quiso tomar el señorío total, querer usurpar el lugar y la autoridad que solo corresponde a Dios, y eso es rebelión, oposición a la autoridad de Dios, insujeción a esa autoridad y respeto a esa autoridad. Y Dios con eso nos lo ha probado. Hay ejemplos muy claros en la Escritura. Nada que ver. Aunque el pecado se opone al bien de Dios, a su naturaleza, y contradice su voluntad, su carácter, como lo hemos mirado, el asunto es que Dios sí hace una clara diferencia entre todos estos pecados que atentan contra, pues,
el bien, su carácter, su santidad en lo que toca con lo moral, y este otro pecado, que es el de la rebelión, que es un ataque frontal a su autoridad. Frente a ese pecado, Dios actúa con contundencia y los rebeldes, como bien lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 13, pues acarrean condenación para sí mismos. Ahí tenemos una diferencia entre el pecado de este querubín y del hombre en el comienzo. Por eso es muy clara la Escritura al señalarnos que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, pero del hombre tuvo misericordia. Esto es importantísimo porque hoy, en un mundo en el que la anarquía va haciendo carrera y se llegará a que el inicuo, el hombre de pecado, pues tome el señorío sobre las naciones, imagínate si esto tiene trascendencia o no. Importantísimo es que velemos para que ese principio satánico, el de la rebelión, pues no halle cabida en nosotros y podamos, conscientes de que Dios es suprema autoridad y quien la delega, pues mantenernos en el principio del reino de Dios, que es sujeción a la autoridad y obediencia a este Señor soberano y absoluto, Jesucristo. Por eso, importantísimo es ver esto, porque esa rebelión sí que es una oposición a la santidad de Dios. Esa santidad de Dios, extraordinaria y magnífica, pues está respaldada por la supremacía de su autoridad. Es por eso que nadie se burla de Dios. Es por eso que se combinan en Él, en su magnífica perfección, su santidad, su justicia, su amor y autoridad para que precisamente el bien siempre triunfe, la justicia siempre termine establecida y su autoridad jamás sea derrocada. Esto nos debe quedar clarísimo si queremos, pues, andar en relación correcta con Dios, que es la exigencia que Él nos hace, vivir en santidad, pero no se puede vivir en santidad si no se reconoce y se está sujeto a su autoridad. Eso de que yo soy santo, pero hago lo que quiero, me mando yo, eso no es cierto. En el reino de Dios así no funciona. Porque hay quienes tienen apariencia de piedad, pero al estar moviéndose en el principio de rebelión, pues contradicen el orden que Dios ha establecido para todas estas cosas, y lo único que están haciendo, aunque tengan esa apariencia de piedad y se jacten de ello, es pues no van a poder pasar la prueba porque Dios estableció su autoridad y demanda sujeción y obediencia a ella. No se trata solo de hacer lo bueno, se trata
de estar alineados con la autoridad de Dios para poder que Él nos dé su respaldo. Esto es absolutamente imprescindible. No se puede vivir de otra manera. Los fariseos se jactaban y se llamaban a sí mismos los puros, pero ya miráis cómo el Señor los increpa, porque están allí estableciendo su autoridad, sus tradiciones, sus conceptos, como si fueran palabra de Dios, y eso de parte de Dios es intolerable. Dios y su palabra son una autoridad suprema, y quien quiera honrarle ha primero de someterse a Él y pues luego vivir en consonancia con lo que al creer en Dios se manifiesta. Esto no es solamente de obras de apariencia. Aquí se necesita, pues, que el fundamento de todo lo que se haga esté establecido en el principio de autoridad, del reconocimiento de la supremacía de Dios, quien por ser el ser supremo, pues le asiste la autoridad o el derecho de gobernarnos, de legislarnos, de juzgarnos, de guiar y de establecer los principios rectores de la vida para todas sus criaturas. Claro, eso debe acompañarse con el bien hacer, porque Dios no solamente es autoridad, sino que es santo. El bien emana de Él y no se puede pretender decir que se cree en Él y andar por allí haciendo lo malo, contraviniendo sus mandamientos santos y justos, porque pues de una u otra manera, ya sea que se oponga, se salga, se extravíe el principio de autoridad o que se haga desobediencia a sus mandamientos, pues estaría pecando. Aclarando, como lo hemos estado diciendo, que el pecado de la rebelión es mayúsculo y que frente a esto Dios no se va con medias tintas. Él obra y juzga contundentemente todo eso que tiene que ver con la rebelión, con la insubordinación, con el desacato, con atentar contra su autoridad. Ahí es necesario entonces que todos miremos esto y que nos guardemos pues de andar, de actuar bajo ese principio de la rebelión, que también fue lo que este querubín, grande protector, realizó. De esa forma, él se ha convertido en la personificación de la anarquía, de la rebelión, y ya sabéis con qué contundencia Dios lo ha tratado. El que dijo subiré, terminó arrojado de la magnífica posición en la que Dios le había puesto y terminará en el lago de fuego y azufre como un cualquiera, al que todos verán y se le burlarán en su propia cara, porque de Dios no se burla nadie y contra su autoridad no vale absolutamente nada. La rebelión siempre será tratada como lo peor y de esa manera así Dios procederá con todo aquel que contra ella se levante. Por hoy, mediten esto
Que tengas un feliz día. Paz de Cristo.